Para la barbería es un honor infinito y de suma complacencia contar con uno de los más connotados juristas colombianos. Hoy aquí, un hombre con los pantalones muy bien amarrados, porque está enfrentando uno de los casos más graves de la situación actual en Colombia. Peor que Interbolsa. Óiganlo bien. Es un caso tan grave que anoche o ayer, como a las 5 de la tarde, se tuvo que reunir, ayer 21 de octubre, se tuvo que reunir de urgencia la Corte Constitucional para contestar algo que yo no entiendo, algo relacionado con su pleito. Primero que todo, bienvenido a la barbería, distinguidísimo y eminente jurista William Villanueva Meléndez. Casi le digo otro Vi. Los tradizan. William, tocayo, muchísimas gracias por esta invitación. No sabes lo contento que estoy de esta oportunidad y sobre todo la posibilidad de arreglarme bien el pelo, porque últimamente ya no me está quedando bien el corte. Yo siento que a veces corto y salen cosas así. No, pues yo le hago la chule. Y salen cosas así raras, entonces pues creo que es una bonita oportunidad. ¿Sí? A la orden aquí para cualquier cosa, eso que estás diciendo respecto de la de ayer, pues quiero aclararte. Acláreme. Te quiero aclarar. Es mejor que me aclare porque cogí, pues es que... digamos que a partir empezando digamos en marzo del año pasado, justo antes de la pandemia. del año pasado fue esa vaina. Año pasado, yo llevo 2 años encerrado en la casa, no salía ni al ascensor. Justo antes de Se lo la juro pandemia, por mi madre bendita. digamos, tomé para estudio y para trabajo, pues un caso realmente interesante, ¿sabes? No, pues interesantísimo. Un caso interesante, un caso de una empresa que hacía negocios de pagaré libranzas en los años, pues hasta el 2000, inicios de la década pasada, y que fue intervenida por captación ilegal de dineros del público el 31 de agosto del año 2016. ¿Cómo? Sí, el nombre de la empresa es Estraval. Ese proceso de intervención implica una toma de posesión de los bienes, haberes, activos de todas las empresas, obviamente de la empresa. Esa empresa era un grupo empresarial, eran varias empresas. ¿Y cuáles? ¿Qué empresas son, por ejemplo? Había Extradinámicas, ellos tenían, varias empresas, trabajaban también con unas cooperativas que se encargaban pues de simplemente de buscar el cliente, y el cliente eran trabajadores. Los trabajadores, o sea, el tema de la libranza es yo busco a un trabajador que tenga un salario relativamente estable y le ofrezco un crédito. Y el trabajador recibe el crédito y firma un pagaré libranza. Y aparte de eso, autoriza a su empleador a que le hagan un descuento regular de nómina, dependiendo de si el pago es quincenal, el pago es mensual, etcétera, a una tasa que son tasas, pues son tasas legales porque son, digamos, la fuente de recursos de estas empresas, pues es la banca. Ellos van al sistema financiero, consiguen unos créditos y con esos créditos funcionan. Ese negocio de libranzas creció muy rápidamente, y creció muy rápidamente porque el enfrentado, el recurso enfrentado, pues es el de los bancos, y los bancos son mucho más cuidadosos en materia de revisión escrupulosos del crédito. Son como un bacteriólogo. Correcto, entonces son como el bacteriólogo. Entonces usted va a un banco a que le presten una plata y le revisan su historia crediticia anterior, claro, si se divorció, si tiene 2 o 3 por fuera, si tiene niños también, cuántos fiadores, bienes raíces y todo lo demás. Entonces eso pues son barreras de entrada, no todo el mundo tiene acceso a ese recurso. Pero el trabajador, a través del esquema de libranza, lo único que necesita es tener un empleo y que la empleadora acepte hacer los descuentos. Y a cambio de eso, simplemente recibe el crédito y comienza a trabajar, y él sabe que de sus pagos mensuales o quincenales le van a retirar el recurso que corresponda para el pago del crédito más los intereses. Entonces, claro, esa es una competencia
es mucho más fácil para el trabajador acudir al negocio de pagaré libranza que acudir a un banco a buscar un crédito. Sí. Y con fundamento en esa ventaja comparativa, estas empresas de libranza crecieron muy rápidamente, muy rápidamente. En el año 2014 hubo el gran 14, desplome. o 2014. sea, ahora hace 7 años. Pues. Sí, en el 2014 hubo el gran desplome del mercado de petróleo. Colombia es digamos, la clase media colombiana creció mucho alrededor del tema petrolero. Sí. El petróleo genera empleo directivo de calidad, Sí. salarios de calidad en empleos directivos, y construyó una clase media importante. Y esa clase media se extendió hasta el año 2014, que mantuvimos precios por barril superiores a los $100. Ese desplome de los $100 se vino casi a $20 y tantos, y eso hizo que las empresas petroleras redujeran sus contratos directos e indirectos, que son muchísimos. Y los contratos indirectos son con otras empresas que también generan empleo porque tienen que contratar mano de obra y servicios, transporte, alimentación, comida, hoteles, etc. Pero yo lo veo usted también metido en los hidrocarburos y todo, güey. Yo conozco el tema. Lo conozco. Yo lo conozco, yo lo conozco. Pero sígame. Entonces, no se me descarrile. Entonces, digamos que se presentó ese problema y la economía recibió el garrotazo. El garrotazo económico se sintió en el 2014, se sintió en el 2015. Uy, Dios. Y, digamos, lo que ocurrió fue que el sector financiero miró con muchísimo interés el tema de los pagarés libranzas. Producen una rentabilidad buena, sus barreras de entrada son muy pocas y pues los trabajadores del Estado ya se habían acostumbrado al tema de las libranzas. Y comenzó, digamos, un proceso simultáneo de regulación, control, más revisión en detalle de las operaciones de libranza y de paso la posibilidad de ir sacando del mercado a las empresas que tuvieran alguna debilidad intrínseca en su operación o tuvieran algunas dificultades de caja, etc. Entonces, digamos que cuando uno mira las estadísticas de la Superintendencia de Sociedades, de las actuaciones de intervención que son públicas, que ellos las publican ahí, y dicen, mire, en el año 2015 intervine a 120 empresas, a 110, a 80 empresas, a 50 empresas, o sea, son números grandes. Y esas intervenciones, en todas esas intervenciones se habla de que son por captación ilegal. Porque la captación ilegal permite tomar decisión de liquidación inmediata de la empresa, echarle mano a todos los bienes y haberes de las empresas y de los dueños de las empresas. Y echarle mano. Echarle mano y salir a rematar esas cosas con el objeto de devolver los recursos captados. O me lo das o te lo arranco. No, no es o me lo das o me lo arranco, no, te lo arranco. Te lo arranco. Sí, no hay opciones de defensa incluso. Bueno, pero ¿usted cómo descubrió eso? Porque es que lo veo que conoce eso al dedillo. Además, lo he visto en los tribunales internacionales litigando a usted en inglés. Usted es bilingüe. Lo he visto con memoriales en inglés y yo digo, este tipo es un PhD en lo que hace, porque es un hombre que conoce los temas. Aquí yo no estoy hablando con un tipo caído del zarzo ni con un culebrero. Yo estoy hablando con un hombre preparado para el oficio, nacido en Barranquilla. Sí. ¿Estudió dónde? Yo soy ingeniero químico de la Universidad del Atlántico. No. Usted es ingeniero químico. Sí, yo soy ingeniero y químico constitucionalista. de moléculas, cálculos matemáticos. No, pero esta es una sorpresa. Sí, ¿Cómo? claro. Pero este es otro hallazgo que hacemos aquí en la barbería. Claro, yo soy ingeniero químico. Esa es mi primera profesión. O sea que su especialidad como ingeniero químico es volver mierda a los corruptos, para que hablemos claro. No, digamos que... no tan poquito o más. Mira, yo soy ingeniero químico de moléculas, de ecuaciones matemáticas y todas esas cosas. He trabajado como ingeniero químico. Eso es la alta inteligencia. Usted la representa. Gracias, yo aquí no traigo brutos ni tontos. Gracias, pero William, no me ha dado no, es que, pero ¿cómo le voy a meter un tijeretazo si me decía ayer mi sobrino, el médico experto, el que me tiene así, porque he rebajado, usted mismo ve. Sí, claro. He rebajado,
en la media de esta pandemia rebajé 30 kilos. Uy, hermano, y deme la receta, doctor. No, deme no, la yo receta le doy, porque yo- no, lo pongo a tomar los probióticos de mi sobrino, Claro, deme una receta porque... del doctor John Gaviria, estudió en París, es PhD en esa vaina, y me hizo esta vaina. Claro que mi mujer le puso tengo un problema. un candado a la nevera. Mire, yo tengo un problema que no he resuelto. Tengo una cita médica para el 8 o 9 de noviembre y la doctora me dijo que tengo que llegar con 15 kilos menos. Pues, bueno, Apenas me faltan 10. Por las cuentas me bueno, falta pero bajar no, un kilo al día. no más o nos menos. vamos del tema, sigamos. Ok. Entonces, ¿usted cómo descubrió eso? Bueno, yo soy, ¿Qué pasó estaba bueno, ¿y qué en el pasó tema con- de la ingeniería química. ¿Y qué Entonces, pero ¿cómo se metió al derecho? yo trabajé con una compañía de servicios petroleros. Sí, vio, cuando yo le dije a usted lo de hidrocarburos, estaba bien enrutado. Sí, claro. Trabajé con una compañía de servicios petroleros bastante Sí. tiempo. ¿Sí? Y en esa compañía manejaba reclamaciones, manejo de reclamaciones, diferencias. Teníamos que ver con el tema de los barriles y los pies cúbicos de gas y los barriles de petróleo que se entregan y se compran y se venden. Y en esas transacciones siempre hay diferencias, pero a veces las diferencias excedían, digamos, un tope comercial, un tope contractual y un tope también técnico. Y entonces hay grupos que se especializan en estudiar esas diferencias y las estudian desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico también, a partir de normas de ingeniería y a partir obviamente de normas técnicas internacionales. Y yo integré varios de esos comités para estudiar pérdidas y en esos comités interactuábamos con abogados que nos acompañaban. ¿Y a usted le pegó el vicio? Se me pegó el vicio. Hijo de Se me pegó el vicio y cualquier día me di cuenta que quedaba arena en el reloj Sí. y me fui a estudiar Derecho. Usted se metió a estudiar derecho. Me senté en un pupitre 6 años de 6 de la tarde a 10 de la noche. Usted lo que es un hombre superior en De esa 6 vaina. de la tarde a 10 de la noche. Y Consagrado. los sábados en la mañana de 7 Para de la llevar mañana a este 12 de la caso, mañana. para llevar este caso que es tan serio, que es tan sumamente delicado, que requiere obviamente de la experticia, del olfato y del conocimiento para enfrentarse, porque los ladrones son más vivos que los buenos. Sí. Y para poderles hacer el quite, ¿usted qué hace? ¿Cómo hace? ¿Y cómo se metió usted a la superintendencia de sociedades? Porque es que no me ha hablado de eso, porque yo le he hecho un seguimiento riguroso al tema. Porque yo ayer, 21 de noviembre, publiqué una carta violenta en la barca de Calderón e inmediatamente, yo la saqué a las 5 de la tarde, la escribió el doctor Guillermo Londoño Hoyos, el hermano del doctor Fernando, Correcto. pero violenta, Yo conozco la carta. en términos que uno, pues hombre, a uno le da dolor por gente como el doctor Esguerra. Correcto. Yo conozco la carta, Uy, pero me conozco... hizo así, pues, y todo, ¿no? Sí, Ay, yo conozco uy, esa sí, carta. a ver. Es una carta, pues, bueno, el doctor Londoño, digamos, es un magnífico abogado. El doctor Londoño es un abogado. Estudió, vivió en París. Vivió en París. Lo iba a bautizar su santidad Juan XXIII. Fue O sea, bautizado en la Catedral Notre Dame. Sí, Él está pero es bautizado que en la Catedral Notre Dame. cuando era nuncio su santidad en Francia, el doctor Londoño y Londoño, el papá, hacía cóctel, hacía el té para el nuncio que llegaba de visita, Correcto. que llegaba a visita a su residencia. Y allá le dijo, veo que ustedes esperan un niño. Entonces el doctor Londoño y Londoño y su dignísima esposa, ya fallecidos, sí, yo quiero bautizarlos, le dijo el gordito Juan XXIII. Y por eso que uno tiene, el respeto, no lo llamaron a decirle, ya nació, lo vamos a bautizar. Luego se encontraron y dijo, ¿qué hubo el niño para bautizarlo? No, ya se bautizó. Y él después, como a los 2 añitos o 3, fue ungido papa. Hoy Caramba, es santo. Caramba. Esa historia se la tengo al doctor Guillermo Londoño Hoyos, que es un hombre transparente, un hombre digno, un hombre enhiesto, un hombre valiente, que escribe como escriben los dioses.
Siga. Él es un personaje muy culto, muy buen abogado, muy buen abogado. Y muy señor. Muy señor. Digamos que yo lo conocí también en este trance. Digamos, yo tomé este caso para... ¿Cómo llegó usted donde el doctor Londoño Hoyos? Pues yo tomé el caso del doctor Bastidas y de Estrabal y su familia y un trabajador de la compañía. Ah, del famoso cuento ese, pues, de ese terreno que hay por allá por el aeropuerto. De ese terreno. Que es una vaina parecida a la que tiene también un ex magistrado de altas cortes que me llamó hoy, a raíz de la barca de ayer, que se llama Julio César Ortiz Gutiérrez. Él lleva un caso en Cali. Y me dijo, uy, eso es lo mismo parecido, tío, yo en Cali. Bueno, ese terreno, parece que todo este caso de Estrabal gravita alrededor de ese terreno. Ese terreno hoy ¿Sí? son 100 hectáreas, William, 100 hectáreas, 102 hectáreas, es más de 1 millón de metros cuadrados al lado del aeropuerto. Sí. Eso no tiene precio comercial, ese terreno. Bueno, llegó un paisano suyo, el papá de Miss Universo, nada más ni nada Hola, menos. doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Se deben conocer. Bien. El doctor Rodolfo Vega, ¿Qué más, el doctor? papá de Miss Universo, mijo. Claro que sí, hay que acercarse ahí, hay que acercarse ahí. Yo tengo unas hijas bonitas, pero de pronto... Ahora le doy la mano, doctor, a ver si algo se pega de ahí. Bueno, entonces, bueno, yo diría que este caso ha gravitado sin duda alrededor del terreno. ¿Sí? Sí, claro. Mire, la intervención de Estrabal, aquí lo único que uno puede hacer es atar cabos y atar datos. En Estrabal, en el año 2016, le hicieron 2 auditorías. Una primera auditoría fue el cierre de resultados del 2015. Sí. Esa auditoría del cierre de resultados del 2015, pues, como todas las auditorías, indica algunas inquietudes. Digamos, en el caso de Estrabal, la superintendencia venía tratando de conseguir que los accionistas principales regresaran, bajaran un poquito su deuda personal con respecto a la empresa. Pues en casi todos esos temas digamos que yo he visto en empresas donde los accionistas también toman un recurso prestado. Sí. La superintendencia venía batallando con ese tema y ese tema fue una de las glosas de esa auditoría de cierre 2015. También dijeron que estaban atrasados en el tema de la adopción de las normas NIF, normas NIF. Correcto. Pero la auditoría se cerró indicando que no había captación ilegal. Esa auditoría, el informe de auditoría fue entregado algo así como el 18 o 19 de abril del 2016, diciendo aquí no hay nada, aquí no hay captación. Sin embargo, para el 22 o 23 de abril, es decir, 3 o 4 días más después de haberse radicado el informe de la auditoría ¿23 de abril de qué año? Del mismo 2016, es decir, 4 o 5 días después. 5 años. Sí, claro, 5 años. Pero lo importante aquí es que esta información que te digo ocurrió 5 días después del cierre de la auditoría. Llegaron unas cartas a la Superintendencia de Sociedades. ¿Y qué pasó con esas cartas? Las cartas decían que ¿Qué pasó con esas cartas? Uno de los socios Sí. de Estrabal Sí. estaba adelantando un proyecto personal ¿Ah? que involucraba el famoso terreno ese cerquita al aeropuerto. ¿Un negocio personal? Sí, el negocio era personal, no era de Estrabal. Era un negocio personal. Ya. Básicamente, digamos, él habló con los dueños del terreno y la intención era desarrollar un hub logístico para manejo de cargas al aeropuerto y servicios al aeropuerto, en fin. ¿Cuánto mide el terreno? Ese terrenito, no tengo las dimensiones, pero lo que sí sé es que tiene 1.018.000 metros cuadrados. Ah, bueno, imagínese. Imagínese, doctor 1.018.000 metros Rodolfo Vega, lo que hay ahí. 102 hectáreas al Lo lado que del está aeropuerto. denunciando aquí su paisano. 102 hectáreas. Al lado del Su aeropuerto. paisano de Barranquilla. Al lado del aeropuerto. Eso no tiene valor, hoy no tiene valor. Incluso en estos días salió una noticia ¿Sí? de que uno de los concejales está proponiendo que el aeropuerto del Dorado de Bogotá tenga un aeropuerto adicional, pequeño, para descongestionar el aeropuerto grande. Y el personaje menciona 2 opciones. Uno, un terreno en la vía al llano. En la vía al llano es imposible tener un aeropuerto. El solo relieve ya mata cualquier posibilidad de No, pues que lo hagan sobre el puente Chirajara.
que lo haga en Chirajara. Y dos, dice, la segunda opción dice la sabana de Bogotá a un costado del aeropuerto. Blanco es, gallina lo pone. Frito de come. Y frito se come. O sea que este terreno Santa Lucía de las Peñas Bollo limpio. es una opción. No estoy diciendo que ese es, sino que es una opción. Porque él habla sabana occidental cerca del aeropuerto. ¡Coño! ¿Pero qué? Ahí está. ¿Qué? Ahí está. Entonces, el terreno entra en esa opción. Ahora, cuando se supo lo del terreno, la Superintendencia de Sociedades aceleró Claro. el proceso de toma de la sociedad Por extranjera. eso quería yo llegar al tema de la Superintendencia de Sociedades. Mire, la información se recibió en la Superintendencia el 22 o el 23 de abril. Se organizó una auditoría que duró 27 días. Se arrancó el 4 de mayo y terminó el 31 de mayo del 2016, es decir, enseguida. Ajá, pues sí. Descubierto el terreno el 22 de abril, a los 27 días. en 2 semanas estaba la auditoría de 27 días. ¿Qué hizo esa auditoría? Bueno, lo primero que hizo fue que llegó, pidió la base de datos de pagaré libranza. Debe la base de datos de pagaré libranza. Pero qué rapidez, qué De agilidad. una, venga acá la base de datos. Qué belleza. Venga la base de datos. Qué belleza. Y el 25 de mayo, antes de que terminara el proceso, de que terminara la auditoría, decretaron la reorganización de Estraval. Reorganización. ¿Cómo? La reorganización significa, oiga, ustedes tienen unas deudas, no las pueden pagar, tienen dificultades de caja. Entonces vamos a hacer un inventario de las acreencias que ustedes tienen. Miramos por el otro lado los recursos de que disponen, las ventas, etcétera, para el pago de eso, y hacemos un plan de pagos para que usted de manera controlada y con apoyo de la superintendencia, porque en ese proceso se suspenden los procesos ejecutivos, se permite que uno negocie, que la empresa intervenida negocie con los proveedores una mejor situación. Digamos que ese proceso, William, está diseñado para defender la empresa y cuidarla como unidad que genera empleo, unidad que genera impuestos, unidad que genera desarrollo y crecimiento. Entonces esa decisión se tomó el 25. Y esa decisión nombra a un promotor. Y ahí nombraron un promotor. ¿Y quién es? El promotor es un doctor apellido Alvarado. Yo. Apellido Alvarado. Me suena, sí. El 25 se tomó la decisión. Y luego, en muy poco tiempo, el 14 de junio, la superintendencia cambia la decisión de reorganización por liquidación por insolvencia. ¿Qué significa liquidación? Significa la empresa no va más. ¿Qué tal la vaina? No va más. Se acabó la empresa, vamos a rematar todos los activos de la compañía y con los activos de la compañía pagamos todas las deudas. Ahora, ojo, ese proceso de liquidación es un proceso que tiene que ser muy bien estudiado, muy sesudo, porque la empresa es una unidad de generación de valor. Y la unidad de generación de valor genera valor funcionando. Entonces, cuando yo simplemente digo la empresa se acabó, todo proveedor de la empresa, el que entregó la librita de café al fiado, el que entregó las hojas de fotocopia, el que entregó todo eso quedó colgado de la brocha porque tiene que esperar que se remate el carro del gerente o que se remate la fotocopiadora para él poder recibir el valor de la resma de papel que entregó. No puede ser. Entonces, esa es una decisión última, eso no es una decisión tan fácil. En ese proceso se violó el debido proceso. Pues es que ¿Por qué? Porque se pasó muy rápido de reorganización. Hay unos tiempos que da la ley. Esos tiempos no se cumplieron. ¿Se lo brincaron todos? Se brincaron los tiempos y llegamos enseguida a liquidación. Pero perdón, En liquidación, voy a hacer una pregunta. Sí. Esto está muy delicado. Sí. Aquí puede caber lavado de activos. Yo sí creo que hay Pues, probabilidad. Suposición. O sea, acuérdense que es una nosotros los interpretación abogados, acuérdense que que nosotros yo, los abogados pues que tenemos que decir, yo en medio, yo tengo tarjeta profesional de abogado, pero no ejerzo No, porque, pero los abogados porque tenemos hoy que decir ejercer probable, eso es presunto. ladrarle a la luna. Uno va con la tarjetica, uno no sabe cuándo. mira, uno tiene que decir presunto, probable. Sí, yo Bueno, creo que sí. hay un presunto probable Sí, lavado de activos. Sí, hay Entonces, situaciones. Hay situaciones. entonces,
Ojo, no es... Un avión de la DEA vuela cerca a Colombia, están diciendo por ahí. Pero la DEA tiene que ver con drogas. No, yo no veo aquí tema de drogas. No, yo no estoy diciendo eso, ¿no? No veo tema de drogas. No. Mire, yo veo que la DEA tiene que ver con extradiciones, con cosas, ¿cierto? También. Bueno, aquí hay un delito grave en ¿Sí? Estados Unidos, claro. En Estados Unidos hay ya. delitos en Estados Unidos. Ya. Igual lo mismo, presuntos, probables. Claro. Que quede muy claro. Presuntos, Aquí no estamos probables. afirmando, estamos diciendo Mire, ¿qué presuntos, pasó? probables, quiero decirte, pero son muy presuntamente probables. Mira, eso va en línea con lo que te estaba diciendo del proceso de liquidación. Cuando yo liquido una compañía, yo tengo que rematar la fotocopiadora de la compañía, el carro del gerente y todo lo que sean activos, las engrapadoras para devolverle los recursos a los acreedores, que son los proveedores. Si tú fiabas los cortes de pelo a esa gente en esa época, seguramente que tú tenías ahí también una factura radicada. Y también tenías que esperar que vendieran la fotocopiadora para recibir tu valor. No puede ser. Así funciona. Pero, mi querido doctor, aquí viene la cosa. Yo no puedo perseguir bajo esa figura los bienes de terceros, sino son solamente los bienes de la sociedad. Y ese terreno no era de la sociedad. Acuérdate que lo que te dije hace un momento, que ese terreno era de un privado externo a la sociedad que hizo negocios con uno de los socios de trabajo. Entonces yo no puedo, desde la figura de la liquidación por insolvencia, ir a perseguir el terreno del vecino. No puedo. Pero existe otra figura. O sea que Interbolsa es nada comparado con esto. Pues yo no conozco bien los detalles de Interbolsa. No los conozco, no los conocí, pero este es un caso interesantísimo. Mira, entonces para poder echarle mano a ese terreno, no me sirve la liquidación por insolvencia, tengo que inventarme otra figura. Y resulta que hay una figura en la legislación nacional que está montada sobre una norma, que fue la norma para el caso de DMG. ¿Recuerdas DMG? Claro que sí. Ok, para el caso de DMG el Estado generó un decreto. Y ese decreto permitía tomar rápidamente posesión de las cosas para devolverlas. DMG, lo que cuenta la historia es que la gente andaba con unos maletines con efectivo, ¿recuerdas? Entonces los entregaba, yo te entrego 100 y tú me entregas a la semana, me entregas 200. Si tú me das con el Dominus Day, yo te doy con el Dominus Doy. Eso, una vaina así. Entonces, si tú me dices que yo también requieren entonces el Estado en ese momento, para esa época, en el 2008, generó una norma que permitía echarle mano a todas esas cosas para devolver la plata, porque la gente se estaba quejando de que la platica se la estaban robando y todo lo demás, e incluso habían demandas contra la Superintendencia Financiera porque no estaba tomando acción en eso. Entonces ese decreto permitía esas cosas. Pero la Corte dijo, este decreto solamente funciona para casos así. Listo. Y dijo, aquí esta norma va a existir bajo una figura que se llama exequibilidad condicionada. ¿Qué significa? Ah, bueno, tú eres abogado. Que la norma en el universo normal, en el universo normal, no existe. La norma no existe, está dormida. Está, digamos, en hibernación. En hibernación. Pero cuando se presenta una situación como la de DMG, que fue la norma para la cual se creó la criatura, en ese momento la criatura se despierta. ¿Y quién la despierta? La Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera. Le dicen al animalito, despiértese que hay unos tipos corriendo con platas así, situación DMG. Tenemos situación DMG, despiértese. Y la criatura se despierta y quita todo para devolver. En el caso Estrabal eso no había. La captación ilegal fue un tema de oficina, con cafecito, sin gente corriendo con bolsas de dinero, sacando fotocopias. Te digo otra cosa, ni siquiera fue en Estrabal. Porque después de que decretaron la liquidación, que fue el 14 de mayo, votaron a los funcionarios administrativos de Estrabal y la empresa quedó en manos del liquidador. Coincidió el mismo doctor Alvarado. El mismísimo doctor Alvarado de promotor pasa
se cambia pues Alvarado. Sí, se Alvarado, cambió digo yo. coso que decía Sí. promotor y se puso uno que decía liquidador, pero él siguió ahí. ¿Cómo es eso? Y entonces pasa una cosa simpática. Contrataron una auditoría a la base de datos de pagaré libranzas. La contrataron. ¿Quién la contrató? La contrató la Superintendencia de Sociedades Sí. con el ciudadano Alvarado. El contrato de auditoría, oye estas fechas, el contrato de auditoría se firmó el 25 de julio, 25 de julio del 2016. Y le entregaron la base de datos de pagaré libranza al auditor. Auditor, Fiduagraria, una entidad estatal controlada del Banco Agrario, empresa controlada por el Banco Agrario. Pero aquí hay una cosa simpática. Una semana antes, el 18 o 19 de julio del 2016, el Banco Agrario fue aceptado por la Superintendencia de Sociedades como afectado, acreedor afectado en la liquidación de Extraval. Entonces cuéntame tú, ¿en qué país civilizado una entidad que es acreedora de una empresa en liquidación se convierte en auditor Póngame de trompa la en la uña. empresa en liquidación? Póngame ese trompa en la Mira, uña. eso viola todos los códigos procesales del país. El Código General del Proceso, el Código Contencioso Administrativo, incluso hay un código específico que es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Eso está prohibido. Bueno, como ya aquí me están jalando las orejas y el doctor tiene cirugía ahora de corazón abierto, ¿qué es lo que pasa en la Florida, en Estados Unidos? Bueno, lo que pasó rapidito fue esto. Rapidito fue esto. Entonces, con esa prueba decretan la captación ilegal el 30 de... ¡Captación ilegal! Captación ilegal de dinero del público. 30 de agosto, un día antes de la liquidación. Uy. Ojo, nunca hubo No. captación antes de, nunca. La decretaron el 30. No puede ser. Y con esa captación, dice el superintendente delegado de inspección, le dice al de intervención, hermano, intervenga que hay captación. Y el otro viene y ordena la intervención. La intervención se hizo enseguida, se capturaron los bienes y todo. Debido proceso ninguno, no hubo traslado de la prueba. Es más, hoy, Mira el 5 espejo, mira el años espejo. después, ¿Sí? 5 años después, nadie conoce la prueba de fiduagraria. Nadie la conoce. Entonces, No, nadie la conoce. Supimos, aparte de eso, el documento del 30 que le dice intervenga es secreto. ¿secreto? Secreto, nunca se reveló. Apareció en un CD que entregó la fiscalía en el proceso penal, porque hay un proceso penal paralelo. Y entonces la fiscalía, a final Ese es el famoso CD. ese es el famoso CD donde un Ese funcionario... es el famoso CD. Ese es el famoso CD. Ah, bueno. Un funcionario Pilo de la Policía Judicial fue a la superintendencia y le sacó fotocopia a todo, A todo, y encontró a esto. todo lo que encontró y lo puso en el CD. Y ese CD estaba escondido. Refundido. Estaba en la fiscalía. Estaba refundido. En el momento del proceso penal en que la fiscalía tiene que descubrir sus pruebas, apareció el CD. Ahí sí. Y entonces, revisando el CD, aquí está el proceso de intervención, cómo fue, y Ah, bueno. aparece el memorando secreto del 30, pero no aparece la prueba, no se la dieron a la fiscalía. La prueba de auditoría no se la dieron a la fiscalía. ¿Cómo entonces? ¿En qué está? No la tiene la fiscalía. Entonces, la fiscalía lo que se ha puesto es especular Bueno. que la fotocopia del Pero en pagaré. materia de tribunal. Pero ojo, Bueno, ya. con la liquidación por insolvencia se resuelve el problema que no se podía resolver con la ley de reorganización, es ir a quitar el lote. Yo no puedo quitar el lote con la liquidación por insolvencia, pero yo sí puedo ir a quitar el lote con la liquidación por captación ilegal. Bueno. Quedó completamente No, todavía falta un pedazo. largo o cortico. Cortico. Sí, porque cortico. ya, aquí ya me Con están- la ley, con el decreto ese 4334, que así se llama, del año 2008, yo quito el lote. ¿Cómo? Ya. Pero para ir a la Corte de Florida, el 4334 no me sirve. No me sirve.
No en la Florida, en Manizales, sino en la Florida, la Florida, Estados Unidos. Y para ir a quitar un apartamento en Florida y para ir a quitar el lote en Panamá, no me sirve el 4334. Yo tengo que quedarme en el 1116, que es la de insolvencia, porque esa ley tiene un capítulo, un título, el título tercero, que incorpora una norma internacional de las Naciones Unidas, que es la norma de insolvencia transfronteriza. Y entonces aquí viene la cosa buena. Yo intervengo por la ley 43, por el decreto ley 4334. Usted es abogado. Lo intervengo y digo 4334 y cojo el auto de intervención y usted lo lee 4334 desde la primera línea hasta la última. Pero cuando voy a registrar la intervención aparece en la Cámara de Comercio de Estrabal, digo no es 4334, es 1116. ¿Qué tal la vaina? Y cuando voy a registrar la intervención en el certificado de tradición del lote, también hago el cambiazo. Entonces, Pongo 1116. Y con esa falsedad, porque eso es una presunta falsedad, me voy a echarle el cuento al juez de Florida. Entonces, claramente tenemos una situación en Florida que no es correcta. Para mí hay varios fraudes en eso. Hay una declaración bajo juramento falsa, presuntamente falsa. ahí habló un juez, allá ya se Ante pronunció. un juez, claro, y Ya se eso ya pronunció es un juez. gravísimo. Sí, pero ya un abogado presentó ya el escrito allá. Bueno. Eso es gravísimo. Y ahí entra el doctor Eguerra. Al doctor Eguerra lo contrataron para que tratar de convencer a la juez de que ese proceso sí era un proceso correcto cuando claramente no lo es. Y con ese proceso abierto fueron a buscar 220 millones de dólares del Deutsche Bank de Alemania. Uy, Santísima Virgen, por Dios. 220 millones de dólares con ese proceso falso. Es presuntamente falso porque, como te digo, Bueno. está mal montado. Cerremos ya. Bueno, yo creo que ya con eso está, digamos, el proceso. Pues, tengo unos amigos como el doctor Saúl Sotomonte, que es un hombre de grandes ligas, que sé que está viendo este programa, como el doctor Julio César Ortiz Gutiérrez, como el doctor Oscar González Arana, que fue superintendente, quien me escribió hoy, 22 de octubre, a raíz de la famosa carta que publicamos en La Barca del 21 de octubre y que provocó revuelo en la Corte Constitucional. Constitucional. Es que a mí se me traban las palabras. No, constitucional. Constitucional. No, yo le tengo un enorme respeto a esa Corte. Sí, De imagínese. hecho, yo soy un estudioso del derecho constitucional. Pues por eso. Entonces, usted es un hombre, usted parece un bacteriólogo del derecho. Encuentra el detallito en cualquier cosa. No, pero William, digamos que no hubo mucha creatividad en esto, ¿sabes? ¿Sí? O sea, no hubo mucha creatividad. Solamente con escoger a Fido Agraria, ¿Sí? que era la empresa controlada por el Banco Agrario, que estaba ya, el proceso ya se murió. O sea, el que echó ese cabezazo, Tocayo. el que echó ese cabezazo, no. Qué orgullo, ¿no? Así. Oiga, hermano, Así. mire, aquí me quedó esto así como No, tranquilo. levantado. No. Le dejé el pelo de parado. Listo. Dios me lo bendiga. Perfecto. Espero que esto haya gustado. Esta denuncia tan grave es competencia directa del señor abogado, del doctor William. No, y del doctor Londoño también. El doctor Claro. Londoño ha trabajado mucho el caso. Exacto. No compromete para nada el doctor la barbería, Londoño, el doctor que quede Londoño. claro. eh, Simplemente yo los invito para que cuenten las cosas que la gente tiene que saber, porque aquí la gente tiene que saber lo que pasa en Colombia, lo que está debajo de la sábana, porque así es la cosa, doctor. Doc, es que nosotros, mire, si nosotros no le bajamos al tono a la corrupción, como país no tenemos futuro. Por eso pasé No con tenemos Enrique futuro. Gómez Martínez el decreto de Bolívar, lo pasé en la barbería que publicamos hoy aquí, que espero la vean. No tenemos futuro como sociedad realmente y vamos a ir para atrás, Bueno. para atrás. O sea, ¿cómo construye uno sociedad para las nuevas generaciones? Por Dios, este país No hay manera. no O es sea, viable así. Así no es viable. Dios lo bendiga. Sí, señor. Y con fundamento en ese interés estoy aquí, Willy. Gracias. Y aceptaré todas las invitaciones No siempre serás bienvenido, que tú me hagas. porque a la futuro. inteligencia, aquí la inteligencia Mira,
Mira, este corte Aquí que la me hiciste- inteligencia es maleza, se da por Mira, todas partes. este corte es casi un fraude, Willy. Yo Sí. diría que se parece a la auditoría Hágale de la pues, Fiduagraria. hágale pues, ya. Ok. Gracias. Bueno, saludos.